Buenas noches de nuevo. Seguimos debatiendo sobre un asunto tan farragoso, al parecer, como es la posibilidad de la custodia compartida. Y tiene la palabra en estos momentos precisamente al presidente de la Asociación de Padres y Madres Separadas por una custodia compartida. Hay madres separadas también, ¿verdad? Sí, sí, eso Miguel Ángel García. Sí, yo quería decir, en relación con lo que comentaba antes José Antonio, discrepo de la idea de que hay que esperar a que la sociedad se transforme por sí misma para adaptar las leyes a esa sociedad. No, yo creo que es al revés. Es decir, de la misma forma que se han hecho leyes de vanguardia, leyes de progreso, leyes progresistas, como la ley de matrimonio civil homosexual, o se pretende también transformar la sociedad con leyes como la ley de igualdad, precisamente una buena ley de divorcio que fomentara la custodia compartida, una ley de coparentalidad, que es lo que estamos pidiendo ahora mismo, que fomente la autoridad parental compartida, sería también una ley de progreso que tendría y debería tener ese protagonismo en facilitar desde la administración y desde las instituciones y desde el Estado la transformación de la sociedad. Es decir, los poderes públicos tienen una responsabilidad en la transformación de la sociedad. Eso es evidente. Y no solo eso, también tienen una responsabilidad en garantizar los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, en garantizar los derechos de los menores que ahora mismo no se están garantizando. Por lo tanto, yo creo que urge una ley que revise este concepto de la custodia compartida, que establezca la coparentalidad como norma general, con excepciones, es lo que nosotros propugnamos, es decir, que la norma general sea la custodia compartida, es decir, la coparentalidad, la presencia de ambos padres en la vida del menor. Cuando no ocurre nada objetivo que vaya en contra de ese interés del menor, de manera que si excepcionalmente se encuentra una causa que justifique el que no se conceda esa custodia compartida, lógicamente el juez no deberá concederla, pero esa sería en todo caso la excepción. Bien, en relación con lo que se comentaba antes acerca del acuerdo, vamos a ver, en la legislación española lo que establece y lo que establecen las otras legislaciones de nuestro entorno en este aspecto concreto es que los jueces, para atender el bien del menor, el interés superior del menor, tienen que valorar la relación entre los padres. Pero la valoración de la relación entre los padres no pasa, o no hay que concluir que significa que deben de ser amigos, deben de llevarse bien, deben de tener una excelente comunicación entre ellos. No, en absoluto. Eso es distorsionar la idea, el concepto jurídico de la valoración de la relación entre los padres. De hecho, en algunas de estas legislaciones, en concreto las americanas, en algunos estados de Estados Unidos, lo que se interpreta como valorar la relación entre los padres es ver que no existe ningún progenitor que limita los derechos del otro y que limita los derechos del menor en la relación parentofilial con el otro. Es decir, fundamentalmente es ese aspecto el que hay que atender. Y es el que no se está atendiendo en la actualidad, porque existen miles de custodias monoparentales en las que no se hace un ejercicio adecuado de esa custodia, de esa función de progenitor custodio, y que se ejerce de una manera totalmente interesada para boicotear la relación del menor con el otro progenitor ausente o en una situación de desequilibrio. Más cosas en relación con el tema del acuerdo que comentabas antes. ¿Por qué hay pocos padres que piden la custodia compartida o pocos padres que piden la custodia paterna? Sencillamente porque la maquinaria de la justicia es la que es y porque, evidentemente, un padre que tiene en principio en su mente estar presente, seguir en la vida de sus hijos y seguir manteniendo viva esa relación, choca contra un muro que es absolutamente infranqueable. Cuando un padre quiere divorciarse y va a un despacho de abogados, lo primero que le dicen es: usted lo tiene todo perdido. El peor acuerdo será la mejor solución para usted. El peor acuerdo será su mejor salida. No vaya usted a un proceso contencioso, no quiera usted hacer valer sus derechos, que los tiene, pero en la práctica no, porque se va a usted a encontrar con un fracaso total y absoluto y se va usted a meter en una espiral de conflicto y contenciosa en la que usted saldrá perdiendo y también sus hijos. Con lo cual, ante este panorama, ante ese escenario, la mayoría de la gente se echa atrás y entra en esa dinámica de un acuerdo o de un convenio desequilibrado, un convenio en donde las funciones parentales son asimétricas, pero que no es un acuerdo entre partes iguales que lo firman con un absoluto consentimiento o con convicción. No, en realidad es un acuerdo que emerge de una situación de chantaje y de extorsión de una parte que tiene la sartén por el mango y que tiene el control de la situación. Y luego, en relación a lo que me decías antes también, respecto al ejemplo que yo he puesto de custodia compartida con una alternancia de 2 años, te diré que en absoluto, es decir, efectivamente, en el aspecto, digamos, práctico,
de resolución de esa custodia hubo un acuerdo entre las partes, es decir, acuerdo en el sentido de que firmaron el convenio, pero no había ni hay una buena relación entre los padres, en absoluto, te lo puedo garantizar porque son amigos míos. Entonces, te diré que para lo que estuvieron de acuerdo es para firmar el convenio, lo cual quiere decir que aquí el acuerdo lo que significa es que ella estuvo de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo. Es decir, que ella consintió ese convenio, porque hubiera bastado con que ella hubiera dicho no para que eso no se hubiera producido. Y a la vuelta del tiempo, a la vuelta de los años, se comprueba que eso ha sido beneficioso para sus hijos, y sus hijos están encantados de que su madre les haya dado esa opción, les haya garantizado ese derecho de conocer a su padre por sí mismos y no tener de él una experiencia distorsionada por la lejanía y por la ausencia. Bien, yo te quiero comentar dos cosas. Estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo respecto de lo que has comentado de cuando un hombre va a una consulta, a un despacho, un abogado o una abogada, se le dice que lo tiene todo perdido, que llegue a un acuerdo, es decir, que hay chantaje, con una extorsión de parte de ella y de él. Yo discrepo absolutamente. Yo creo que conozco el tema de las negociaciones entre compañeros, compañeras, y en absoluto, porque si hay una parte que cree que judicialmente va a conseguir más o menos, no te quepa la menor duda que pleiteará. Yo creo que cuando siempre es la misma. Claro, es que siempre es la misma parte. No, bueno, vamos a ver, no es que así. Eso es evidente. A priori nunca están marcadas, todos lo sabemos, no, perdona, pero a priori tú no sabes qué es lo que va a ocurrir, porque entre otras cosas los procesos judiciales dependen de la prueba que se aporte por parte de ambas partes, de los informes y dictámenes de especialistas y de las sentencias judiciales y de la valoración que hagan los jueces de la situación, de la relación, de las circunstancias y de todas las pruebas. Entonces, nadie puede desde el primer momento saber qué es lo que va a ocurrir. Sí que se puede más o menos indicar por dónde puede ir por la experiencia, pero desde luego jamás en la vida nadie te puede decir, ni asegurar ni garantizar que esta situación va a tener este resultado. Porque no depende de una persona, no depende del abogado o de la abogada, sino que depende de muchos factores. En segundo lugar, lo que sí quería decirte es que estáis apelando a la legislación de Suecia, de América, y hay que tener en cuenta que es lo que ha dicho José Antonio. Aquí tenemos un concepto de familia que evidentemente está cambiando, la sociedad va a un ritmo trepidante, pero no podemos en ningún momento transponer lo que aquello es a esta realidad de España. Ten en cuenta que el divorcio, la separación fue autorizada en 1981 y que nosotros tenemos una tradición relativamente corta. Nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, y nuestro tiempo y nuestra sociedad ahora mismo es muy parecida a la del resto de Europa y a la de los Estados Unidos, y vivimos en el mismo año. Y lo que no podemos es cargar con el lastre de que hemos tenido una ley de divorcio en el 81 y no antes. Es decir, las personas que estamos viviendo en la actualidad somos personas que estamos en nuestro tiempo y tenemos los mismos derechos que puedan tener los franceses, los americanos, etcétera. Y en cuanto a la sociedad, vuelvo a insistir, es que no es cierto que nuestra sociedad sea arcaica en ese sentido. Es decir, la mayoría de los padres de este país quieren a sus hijos y participan en la crianza y en el cuidado de sus hijos. La mayoría aplastante de esos padres están motivados por la crianza de sus hijos. Y en segundo lugar, la sociedad española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida. No es cierto. Vamos a ver, hay una encuesta de Gallup que establece que hay un 90 y 92% de la población española a favor de la custodia compartida, incluso sin acuerdo. Y le diré más. ¿Cuándo me la presentas? Porque yo la conozco.